El hábito no es el monje, pero lo distingue, por supuesto. Muchas gracias, excelente tema. Mía, le escucho. Y abran cámaras, estamos entre amigos, por favor, y con toda la confianza. ¿Ves, Mía? Qué diferente cuando ya hay un rostro detrás de una conversación. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por el taller. Qué taller más poderoso. Hubieron muchas cosas importantes que tal vez no había tomado en cuenta. Mi pregunta, antes de hacerla, creo que necesito un poquito de contexto. Sí. Yo estoy empezando en el mundo laboral, apenas tengo 18 años, estoy en el área de la informática y nos han dicho, o lo que he estado aprendiendo es que en este field o en esta área tenemos presencia, marca personal, etc. Una parte que me gustó mucho del taller es que hablaste sobre que una buena imagen nos va a generar una confianza o una seguridad en nosotros mismos. Pero ¿qué sucede en mi caso que estoy iniciando, estoy generando mi marca personal? Cuando tengo momentos, no sé si los has escuchado, como síndromes del impostor, en donde no estoy segura de mi valor y no sé cómo venderlo por lo mismo a que no estoy segura. ¿Tienes algún consejo, como en palabras coloquiales, cómo me la puedo creer? Es que estás muy jovencita, te felicito muchísimo porque con tan poquita edad ya estás en un ambiente laboral, ya te estás forjando. Número uno, cuando uno trabaja bien a marca personal, les invito a que hagan ese proceso. Ese FODA es una inmersión hacia mí misma para entender por qué me voy a autosabotear, que ojo, a todos nos ha pasado lo mismo alguna vez. Número uno, no te califiques con rudeza, pero nada más. Cada día estás aprendiendo más cosas, sé muy observadora de las personas que tenés a tu alrededor, los compañeros, los jefes. Yo siempre le digo a las personas que atiendo que no me gusta decirles clientes porque son seres humanos que se están acercando a esta herramienta. No vistamos como nuestro compa de la par, vistamos como nuestro jefe. Porque yo de momento, vos de momento estás en ese puesto, pero vos vas para arriba y ese tiene que ser tu misión de todos los días, no conformarte con menos. Entonces, primero que todo, no te latigues, ¿verdad? Sé observadora, aprende a generar tu marca personal de una manera bien robusta para que te conozcas mejor, para que conozcas cuáles son todos tus talentos, todas tus ventajas y bueno, y qué importante, cuando aprendemos a conocer cuál es mi identidad, pues yo me voy acercando a ese tipo de ropa. Hay otra cosa que yo le digo a las personas con las que trabajo. Cuando yo les decía a ustedes que vestir bien no es comprar ropa cara, no es tener mucha ropa y no es andar a la moda, yo siempre les digo, con 5 blusas bien escogidas, 5 pantalones o 5 enaguas, hacemos 25 combinaciones. Entonces, eso es tener una estructura muy clara de quién soy, qué tengo, y luego con accesorios, una serie de cosas donde todo lo que vos te pongas, te sientas cómoda, te sientas a ese nivel, pero siempre en aspiración. Recordemos que mi ropa sí es un código de comunicación. Yo le estoy diciendo a mis jefes, yo estoy para más. Mientras tanto estoy perfectamente siendo muy ejecutiva, siendo muy efectiva con lo que ustedes me tienen haciendo, pero véanme que yo estoy para todo lo que ustedes gusten de aquí en adelante y siempre para arriba. Síganme en mis redes sociales porque ahí yo a ustedes les comparto muchos elementos de imagen y de proyección y ojalá que les sirva. Y si no, ahí tienen mis correos y tienen mi WhatsApp y yo encantada les doy por ahí algún tipcito.
Pero muchísimas gracias. Usted misma. Y cuando hacemos FODA, lo primero que hacemos es empezar a poner todas las fortalezas, cuáles son todos tus talentos. Y número 1, felicitarte. Siempre trabajamos con un espejo para que yo, viéndome a los ojos, a mí misma, me diga cómo te felicito, cómo te agradezco todo lo que has hecho y todo lo que nos falta de aquí en adelante. Porque apenas tenés 18 años y ve dónde estás. Así que te quiero ver triunfar. Muchísimas gracias, qué bella. Un placer. Buenas noches, me parece la información, pero ¿cómo puede uno generar esto antes de una entrevista y logre uno que lo llamen? Bueno, es que esto hay que empezar a trabajarlo ya. Y por eso yo les hablaba de la importancia, por ejemplo, de estar en LinkedIn. Vean qué interesante lo que está sucediendo en estos momentos. Los headhunters o las personas entrevistadoras en estos momentos andan robando talento. Y se los digo tal cual, porque eso sucede todos los días. Por eso es tan importante que yo mi LinkedIn lo tenga de una manera ágil, dinámica, súper actualizado, muy proactivo, muy profesional. Porque resulta que estos buscadores de talento le ponen a la IA, ando buscando un perfil así, ¡pah! Y aparece el nombre de cualquiera de ustedes. Pero, ¡oh sorpresa! Ustedes están trabajando, ¿y eso qué? Entonces, esos buscadores de talento simplemente le conectan. Fulanita, fulanito, estoy buscando una persona con su perfil. ¿Le interesaría una entrevista de trabajo? Somos la empresa tal y tal, y nos encantaría escucharlo. Ya veremos nosotros, es que ya no salimos nosotros a buscar trabajo. Ahora nos andan buscando. Por eso cuando tenemos una marca personal bien construida, yo tampoco llego a una entrevista de trabajo, por favor, denme trabajo que lo necesito mucho. No, ya yo llego a negociar, porque soy una profesional con un título académico importante, que tengo experiencia, que tengo certificaciones, o bueno, que estoy empezando, me acabo de graduar, pongámoslo, me acabo de graduar, pero toda la información la tengo fresca y le ofrezco todos estos talentos que son adicionales a mi currículum. Ya lo dijo la Universidad de Harvard. Ese título es 15%. El 85% es como llego yo a venderme. Entonces, yo le digo yo también salgo a buscar que la empresa valore, acepte, me permita crecer de acuerdo con lo que yo ando buscando. Entonces, vean la importancia de bueno, Kevin y yo nos conocimos mediante un LinkedIn y resulta que hemos manejado hasta el día de hoy maravillosas relaciones. ¿Y saben qué es lo que sucede? Yo no conozco a Kevin todavía personalmente, me va a encantar, pero ya es uno de mis mejores amigos. Y esas son las relaciones poderosas porque hay credibilidad, que lo que Kevin escribe, yo le creo, yo lo sigo y lo aplaudo y espero que él esté contento conmigo con lo que yo aporto y comparto cada día en mi perfil. Espero haberles ayudado. Hay otro mensajito por aquí. Buenas noches, me identifico mucho con mis ya que yo tengo 19 años y vengo iniciando en el mundo laboral en el área de administración y operación de aduanas, lo cual a veces me llenaba de temor, ya que al ser una administración la marca personal es muy importante, pero sin duda esas palabras me alentaron, me ayudaron un montón. Muchísimas gracias. Las gracias a ustedes que están aquí. Qué bueno que ha resonado lo que les estoy indicando. Crean en ustedes mismos. Vean qué importante cuando hacemos trabajo de marca personal. Si me lo permiten, bueno, ¿cómo hacemos? Me encantaría regalarles un libro virtual
Y es el trabajar con nosotros mismos. Veo que hay gente muy jovencita, 18, 19 años, pero no importa que tengamos la edad que sea, el síndrome del impostor siempre aparece. Es parte de lo que tenemos que aprender a desarrollar. El miedo no lo podemos evitar porque es parte de mi cerebro izquierdo, mi cerebro primitivo que nos mantiene en alerta. El miedo es muy importante. El miedo me salva la vida. Nada más que tengo que decirle, siéntese aquí a la par y no moleste. Yo no puedo evitarlo, pero siéntese y yo no le voy a hacer caso. ¿Cuándo le voy a hacer caso? Sí, cuando no. Porque es parte de nuestra inteligencia emocional. Entonces, si gustan, me escriben al WhatsApp y yo encantada. O en el link de asistencia, eso va a ser muy importante y yo se lo puedo compartir. Bueno, ya yo me pongo de acuerdo con Kevin, o como les digo, me escriben y yo se los mando. Va a ser un trabajo hermoso y lo primero que tienen que hacer es conseguirse un espejo para aprender a hablarme a mí, verme a los ojos y ponerme de acuerdo. La persona más importante del universo es esa que está en el espejo. Es con la única con la que yo puedo contar en la vida. Así que tengo que hacer acuerdos con esa persona. No me puedo sabotear todos los días, me tengo que hablar con respeto, con cariño, incentivarme, seguir adelante preparándome. Porque va a ser, porque es con la única que puedo contar.